bienvenidos a este nuevo episodio de Bitácora IRP. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y hoy estaremos nuevamente conversando de las noticias y temas que muchas veces no están en la prensa. Este es un programa donde hablamos de ideas, personajes y perspectivas sobre lo que acontece en el mundo. Nuestro primer tema nos lleva al viejo continente, y en particular a Italia. ¿Cuál es la noticia que queremos comentar con ustedes? Italia aprobó una nueva ley que sanciona duramente los atentados en contra de obras de arte y patrimonio, con multas de hasta 60.000 euros, que podrían ser a un cambio actual a casi entre 59 y 60 millones de pesos. ¿Cuál es el origen o qué está detrás de este cambio? Nosotros sabemos que Italia cuenta con un amplio y vasto patrimonio de la época romana, pero también hay elementos medieval y también tiene un sinnúmero de sitios históricos de la época del Renacimiento. Eso verdaderamente es un país lleno de una rica cultura y de patrimonio, además de una cantidad enorme de obras de arte. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se aprobó esta ley? El gobierno de la primer ministra Giorgia Meloni logró transformar esto en ley. Porque en el último tiempo se ha vuelto común, no solamente en Italia, sino que en diversas otras partes de Europa, y eso es el problema porque puede contagiarse. Hay gente que en marco de lo que llama manifestaciones, cuando en verdad es vandalismo, atenta contra obras de arte en museos o derechamente contra patrimonio. Estamos hablando de edificios, construcciones o monumentos. Los raya, los ensucia, los marca. Es una corriente que se ha ido generando, y en el caso de Italia en particular se volvió bastante intenso el debate con un grupo de activistas medioambiental, Última Generación, que en el fondo han organizado en distintas ciudades, no solo en Roma, distintas manifestaciones, como ellos llaman, que terminan desfigurando edificios, monumentos manchados, ensuciados. La verdad es que es un tremendo daño. Bueno, y esta ley se aprobó finalmente después del trámite legislativo, y el ministro de Cultura de Italia, Gennaro San Giuliano, dijo en el fondo que lo que apunta a esto es que no tienen que ser los propios italianos que están disfrutando y cuidando el patrimonio los que tengan que hacerse cargo de la reparación que producen estas manifestaciones. Y en ese sentido, la multa va a ser una compensación al Estado italiano, que va a estar en el fondo destinada a un fondo de restauración. Esto es súper interesante, es muy importante, y fíjate que en el caso de Chile nosotros por otras razones hemos tenido también atentados en contra de monumentos. Quizás el que está más en la retina de todos ustedes es lo que pasó con la estatua del general Baquedano en Plaza Italia, ¿no? Fíjate que la ley de monumentos contempla una sanción, pero en la práctica la sanción, el máximo de multa que se puede colocar son de 13 millones, y se establece que dependiendo el criterio que se aplique finalmente, la pena puede ir entre 541 días a 5 años. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que hay que modificarlo. La buena noticia es que hay a lo menos 2 proyectos en la Cámara de Diputados presentados precisamente que buscan endurecer estas sanciones, pero vamos a tener que esperar probablemente, porque no parece que esté en la agenda del gobierno del presidente Boric aplicar un criterio de protección de los bienes culturales y patrimoniales, como sí lo está haciendo la primer ministra Giorgia Meloni, su gobierno y sus aliados en Italia. Así que ahí un muy buen hito y una muy buena noticia para la preservación del patrimonio en la península itálica. No podemos dejar de hablar de el presidente Milei en nuestro vecino país de Argentina, porque efectivamente hoy día los sucesos se han desarrollado rápidamente y enfrenta en el fondo el primer gran llamado de paralización, movilización frente a las reformas que está impulsando el presidente Milei y su gobierno, todas en materia económica, dado la crisis por la que se encuentra atravesando Argentina. No tenemos que olvidar, la situación económica de Argentina es dramática, con unas cifras de inflación anual estratosférica, un costo de vida cada vez más alto, una carga de empleados y contratos en el sector público que está ahogando la actividad privada, un exceso de regulación. Ahora,
¿Cuál es el estado del arte? ¿Qué está sucediendo? A ver, el sindicato más grande de Argentina inició una huelga de 12 horas el miércoles 24 de enero. Y una gran manifestación en la capital, en Buenos Aires. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es manifestarse en contra de lo que ellos han denominado estas medidas de austeridad que son terribles y que producirían un gran daño en Argentina. ¿A qué medidas se refieren? Bueno, el presidente Milei, marcando la diferencia con otros gobiernos que han sido electos en otros países en la región, presentó un decreto de necesidad y urgencia en diciembre, buscando tomar una serie de medidas para tratar de liberalizar la economía y además, también antes de finalizar el año, ingresó a tramitación en el Congreso un proyecto de ley que se conoce como la ley Ómnibus, que busca, entre otras cosas, hacerse cargo de la situación de 41 empresas estatales que están con números rojos, con cifras de contratación abultada, con un sinnúmero de complicaciones. Estas dos medidas son un paquete de reformas en la práctica. Y este paquete de reformas apunta a introducir reformas en el menor tiempo posible para evitar extender innecesariamente los efectos de la mala administración y gestión de la economía de la nación trasandina. En el DNU, este decreto del presidente Milei, se busca, por ejemplo, poner término a un sinnúmero de contratos de trabajo que fueron suscritos entre determinadas fechas en reparticiones del Estado. Se busca también liberalizar algunos precios y terminar con bandas de controles cambiarios, por ejemplo. El dólar es un tema bien interesante. Mientras que la ley apunta derechamente a hacer una serie de reformas que permitan la privatización de empresas, entre ellas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Correo de Argentina, y originalmente iba también YPF, ¿no? la petrolífera estatal. Aparentemente las negociaciones, porque esto es una ley que tiene que tramitarse en el Congreso, pidieron dejar afuera a YPF y el presidente Milei accedió. Lo que no es un motivo para criticarlo, al contrario, es un motivo para entender que está cumpliendo al presentar las propuestas y luego está negociando, evitando caer en ese error tan característico de otros mandatarios que tienen un programa, una propuesta, y cuando no tienen las mayorías prefieren no presentar los proyectos de ley o no avanzar en las reformas. Ahora, efectivamente, este es el primer gran paro que enfrenta Milei. El presidente va a tener que preparar un muy buen discurso, y también hay que estar atento a cómo avanza tanto el DNU como la ley Ómnibus. La ley tiene que tramitarse y votarse como todo el proceso legislativo implica. El DNU puede salir más rápido, porque en el fondo solo requiere que una de las cámaras lo apruebe y además los legisladores no pueden introducir modificaciones. Sacando el DNU y luego negociando la ley Ómnibus, puede haber un avance muy importante en las reformas en materia de liberalización de la economía del presidente Milei. Finalmente, tenemos que cerrar nuevamente mirando al norte de nuestro hemisferio, en particular a los Estados Unidos, porque acaba de realizarse el proceso electoral de las primarias, tanto de republicanos como de los demócratas, en el estado de New Hampshire, la primera primaria propiamente tal en la nación del norte. En el caso de los demócratas, ganó el presidente Joe Biden, pero no se inscribió porque el partido le pidió al Partido Demócrata tener un calendario de elección mucho más diverso, que refleje mayormente la diversidad. Entonces la primera primaria que va a repartir delegados es la de Carolina del Sur, que se realiza ahora el 24 de febrero. El presidente Biden logró ganar con el sistema de escribir su nombre. Montaron una campaña de escribir el nombre del presidente. Y el contendor que le siguió fue un diputado de Minnesota que obtuvo 19-20%. Pero la atención estuvo centrada en el proceso de la primaria para elegir al candidato presidencial del Partido Republicano. ¿Qué sucedió? Después de las asambleas electorales de Iowa el 15 de enero, Ron DeSantis, gobernador de la Florida, bajó su candidatura y le dio expresamente su apoyo a Donald Trump en la contienda. Por lo tanto, en la primaria solo quedaron compitiendo el expresidente Donald Trump y la exgobernadora del estado de Carolina del Sur y embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Y estos fueron los que se batieron a duelo en el estado de New Hampshire. New Hampshire es un estado pequeño que se caracteriza por tener una primaria
que es, podríamos decir, abierta, pueden votar los militantes de los partidos, pero además si usted es independiente puede pedir una papeleta y vota en la primaria que estime pertinente. El caso es que la participación de la primaria republicana fue bastante mayor a la primaria demócrata y Nikki Haley apostaba todo su capital a obtener una victoria en este estado para continuar, en el fondo, armando su relato, que es la alternativa viable a la candidatura de Donald Trump. ¿Qué pasó en la práctica? Finalmente, Donald Trump obtuvo el 54% de los votos y Nikki Haley el 43%. Por lo tanto, Donald Trump fue el que salió como vencedor de esta contienda. Y esto plantea dos temas. El primero es que efectivamente pareciera ser, y no hay duda, que el nominado para la presidencia va a ser Donald Trump al final del día. Y en segundo lugar, ¿hasta dónde va a llegar la campaña de Nikki Haley? Nikki Haley no se bajó y salió inmediatamente a Carolina del Sur, que es su estado natal, a competir, donde las encuestas no son auspiciosas. Está arrojando las últimas encuestas 30 puntos por debajo de Donald Trump su candidatura, la de Nikki Haley. Esto plantea un tremendo desafío y lo que sí ha quedado claro es que al expresidente no le gusta que haya competencia a estas alturas y estuvo muy molesto el día de su victoria, teniendo razones de sobra para estar alegre y generar un espíritu distinto. Como sea, la primaria va en Carolina del Sur el 24 de febrero, por lo tanto hay un mes de campaña y hay que ver si Nikki Haley logra vencer las expectativas y logra aumentar su votación y empatar a Donald Trump o eventualmente ganarle. El escenario se ve complejo dado la conformación del perfil. Los dos senadores, el gobernador, apoyan a Donald Trump y esto puede significar que Carolina del Sur podría ser la última parada de la campaña de Nikki Haley, o al contrario, habría que esperar a si llega al supermartes del 5 de marzo. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, hemos llegado al final de este capítulo de Bitácora. Les recordamos suscribirse al canal de YouTube del Instituto República y estar pendientes a las notificaciones y alertas, porque ahí se están avisando todo nuestro contenido y los dejamos cordialmente invitados para encontrarnos la próxima semana en este mismo canal de YouTube en Bitácora IRP. Muchas gracias.